Etapa inicial de la formación 1862-1884. Tenemos que comenzar diciendo que la santidad es un llamado de Dios a todos sus hijos. Significa que la iniciativa parte de Dios, pero la criatura libremente responde o no. Así que nadie nace santo, ni la santidad se hereda o se merece por pertenecer a una familia muy buena. Es un camino evangélico de puerta estrecha. Como toda propuesta de Dios al hombre y a la mujer, Él otorga el don. Digamos, la tierra, Él da la semilla, y el agua, y el aire. Él hace crecer la planta. Pero la preparación de la tierra, la siembra, el cultivo, el deshiervado, la fertilización, la cosecha y selección, corre por nuestra cuenta. Así que hemos de comparar la santidad a un huerto inculto que Dios nos regala para que lo hagamos florecer y fructificar. Todo es de Él, pero todo también es nuestro. Como dijo el gran San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Al ponernos a estudiar los aspectos espirituales de la vida de Conchita, tenemos que ser conscientes de que ella no nació santa. Fue una muchacha de buenos sentimientos e inclinaciones, que tuvo que luchar con su carácter y tuvo que ir haciendo opciones en cada etapa de su vida, de niña, de adolescente, de joven, de adulta, de anciana. Cada opción significó abrazar algo y dejar algo. No se puede jugar a dos velas. Ella escribe que me enojaba con mis hermanos, peleaba con ellos, desobedecía a mis padres, me cogía la fruta o el dulce, decía mentiras, en fin, fatal en temporadas. Luego me componía y otra vez a ofender a mi Jesús. Pero a su conducta, diríamos normal de una niña, también constata lo que Dios le ha regalado para trabajar en su huerto. Inclinaciones. Gracias a Dios, me las dio buenas el Señor, por lo cual soy más culpable no habiendo sabido aprovecharlas como debiera. Sentía ya muy niña en mi alma una grande inclinación a la oración, a la penitencia y a la pureza sobre todo. Y un rasgo de su carácter espiritual se va a ir haciendo más acentuado, pues ya Conchita lo tenía en su niñez. Y nos dice, yo era dichosa inventando penitencias y maneras de mortificarme. Sentía ya desde entonces, oh bondad del Señor, un desprecio propio muy crecido y vehemente, hambre de padecer. Pero todas esas inclinaciones y atractivos hacia lo espiritual eran vividos por Conchita en medio de la sencillez de su condición familiar. Y comenta, yo crecí entre mis hermanos y jugaba a las mulas, a cosas de hombres, pero a pesar de 1000 planes de Satanás, el Señor me guardaba de una manera admirable. La realidad común y corriente era que Conchita entraba en los revoltosos juegos de sus hermanos, que en las haciendas se hacían más toscos y rudos. Vivía yo entre hombres. Mi hermana mayor, Emilia, se casó cuando yo tenía 6 años. La menor se murió de 3 años siendo yo muy chica, Carlota. Y Clara, a quien yo llevaba 4 años, era la que más se me acercaba. Así es que mis juegos generalmente eran con los hombres. Me enseñaban a hacer circo, trapecios, etc. Jugábamos a carreras de caballos y mulas y cosas de hombres. Mi madre enferma y yo me escapaba a juntármeles. Poco se podía evitar, aunque a decir verdad, pronto me fastidiaba el ruido y huía a la soledad. Las reflexiones que Conchita hace sobre la protección de Dios, providente en su vida, y los esquemas sobre su predestinación a las cimas místicas, es evidente que son a posteriori. Mientras duró la niñez, adolescencia y juventud, vivió plenamente esos dos lados complementarios de su personalidad: la pasión por el juego, la actividad, el amor a los caballos, el gusto por el campo y la naturaleza, la atracción al riesgo,
al peligro, la alegría expansiva y su inclinación a la soledad, la penitencia, la oración, es decir, sus marcadas inclinaciones religiosas. Una cosa no se oponía a la otra, al menos al principio. Poco a poco se van a ir dibujando con más precisión los rasgos espirituales que la van a definir en el futuro. Cuando ella más adelante en el tiempo reflexiona en estas cosas, se va a dar cuenta de que el Señor había sembrado en su vida esas semillas que fueron creciendo casi sin darse cuenta. No quisiera abrumar con los textos, solo marcaré 5 o 6 aspectos que después serán como los distintivos de su espiritualidad personal y que heredará a su familia espiritual. La oración. En torno del cielo puro, árboles y soledad van a inspirar en Conchita deseos de comunión con Dios, casi de una forma espontánea y natural. No es nada forzado ni con técnicas, es la simple constatación de que la naturaleza en su estado incontaminado es la maravilla creada por Dios. Por eso, una persona, una jovencita nada superficial, encuentra el porqué de la existencia de esos bellos parajes. El campo, los pájaros, la naturaleza y aquella paz y aquellas puestas del sol siempre me llevaban el alma a Dios desde muy niña. Me deleitaba la soledad de los bosques y aunque siempre por ellos iba cantando, a veces eran tan fuertes en mi alma los levantamientos hacia el Creador de todo aquello que procuraba quedarme atrás y gozar en silencio interior que me absorbía. Pureza. ¿Cómo le ayudó a Conchita la vida del campo? Su transparencia y su sencillez serán el sustrato de una gracia distintiva en ella. Tiene los ojos limpios para ver todo y tiene los oídos sin prejuicios para no mancharse, pero sobre todo tiene el corazón puro para no mirar mal donde no lo hay. Se ajusta a la constatación de Jesús en el Evangelio, que dice: del interior brotan todas las maldades, la malicia es fruto del pecado. Oh, y qué modesto ha sido el Señor en sus favores para conmigo. Le debo también la incomparable gracia de que siempre me chocaba y repugnaba lo menos recto. Sufría yo mucho con algo que viera torcido, oculto, misterioso, de mentira o engaño. Andábamos con mi padre, que le gustaba mucho el campo, por montes y caminos, a caballo, con mozos y toros, y ganados y ocasiones de oír a esa pobre gente muchas cosas. Pues aunque sea feo que yo lo diga, debo decir la verdad. En materia de pureza, siento como que mi alma nada la ha manchado, nada le ha alcanzado. Yo siempre, siempre he visto las cosas con sencillez y nunca me ha hecho nada malo, es decir, yo nunca he tenido malicia y muchas veces me ha hecho falta, yo creo. Fui niña y fui joven con 1000 peligros, y fui casada y soy viuda y siento igual que a los 3 años. Horror a lo que no sé qué es, temblor ante cualquier conversación o peligro. Me siento de veras como lejos del mundo que piso, como envuelta en 1000 velos que, vedándome los ojos, me cubren la impureza de la tierra. ¿Cómo pagar al Señor tantos favores? Su amor a la Eucaristía. El acercamiento de Conchita por primera vez al sacramento del amor se realiza, como en la mayoría de las niñas y niños, en el contexto de una fiesta que saca de la rutina ordinaria, especialmente en las chicas por los elegantes vestidos de seda que entonces se usaban, llenos de flores y encajes, que las hacían parecer como pequeñas novias. El posterior desarrollo de la intimidad entre Jesús y Conchita será como una historia de amor y fidelidad, digna de ser contada. La primera comunión la hice el día de la Inmaculada, que cumplía 10 años, o sea, el 8 de diciembre de 1872.
No recuerdo, por mi tibieza y tontera, nada de particular ese día, sino un inmenso placer interior y gusto del vestido blanco. Hay varios estudios sobre esta relación de Conchita y su adorada Eucaristía, y de ello sobresale el libro de Juan Gutiérrez. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, la experiencia del misterio eucarístico en Concepción Cabrera de Hermida. Mi amor desde entonces a la Sagrada Eucaristía iba siempre en creciente, y desde entonces tenía particular gusto en frecuentar los sacramentos hasta que, llegando a los 15 o 16 años, ya me dejaron comulgar 4 o 5 veces por semana, y poco después diariamente. Yo era feliz, felicísima recibiendo el Santísimo Sacramento. Sentía el ser una necesidad indispensable para mi vida. Y cuántas veces, después de bailes y teatros, fui a comulgar al día siguiente por no encontrarme manchada. El sacrificio. Este rasgo esencial en el perfil espiritual de Conchita tendrá sus raíces desde la infancia. No podemos ignorar que ha sido un aspecto muy discutido y estudiado. ¿Cómo es posible que una niña sienta atractivo por hacer penitencias y mortificaciones personales? ¿No sería una expresión masoquista de su carácter? ¿No sería un disturbio de su personalidad? ¿No sería un patente reflejo de la ascética dolorista de la época? No es este el campo para responder a esas preguntas que nos hemos hecho y que, por otro lado, han sido suficientemente respondidas en el estudio amplio y profundo del Apositio para su causa de canonización. Para mí, era una inclinación natural en ella, que fue profundizando en su contemplación del crucificado y que llegó a ser parte de su perfil personal al asimilarse a ese varón de dolores. Pienso que nosotros, hombres y mujeres del siglo del confort, nos asombramos o nos escandalizamos de que alguien se asimile de esta manera al crucificado. Pero me salta la duda, ¿cuántas biografías de santos hemos leído? ¿Nos hemos dado cuenta que nadie llega a la plenitud de la resurrección sin pasar por la cruz? ¿Cómo no iba a moldearse en el dolor quien se llamará Cruz de Jesús? Muchas veces me buscaban y yo, escondida detrás de las puertas, no quería que me encontraran porque o estaba haciendo una penitencia o con solo los deseos tenía muy encendido el rostro y temía que me regañaran. Ahora veo que tenía tendencias a esa hermosa virtud de la penitencia. Fui creciendo y también por beneficio de Dios, ese espíritu de penitencia en mí, cilicios, disciplinas, espinas, vestidos de jerga y aún de ixtle, ayunos, dar a los pobres el alimento, etc. Todo esto y otras cosas más formaban mi delicia. Amor a los demás. El amor a los demás. En la historia de Conchita podemos constatar cómo la educación que recibió de sus padres y en especial de su madre la van a ir arrastrando hacia la vivencia de la caridad en sus formas más evangélicas. La práctica de las obras de misericordia es una asignatura que se aprende, más que con la teoría, con la práctica. Conchita tuvo la suerte de tener en su madre una maestra excelente. La violencia, el odio, la maledicencia, el egoísmo también se aprenden. Conchita no se cansará de reconocer y ensalzar las virtudes de sus padres que la llevaron de la mano para aprender comportamientos cristianos de alto nivel, pues muchos de sus contemporáneos ciertamente no hacían lo mismo. Puse una escuelita gratis, por supuesto para enseñar la doctrina y leer a los muchachitos pobres. Los preparaba a su primera comunión y confesión, explicándoles lo que yo podía. Me encantaba visitar a los pobres y hasta llegué a envidiarlos. Mi madre, muchos domingos nos llevaba al hospital a ver muertos y heridos. Apenas había entre la familia o amigos algún enfermo grave. Desde muy niña me llevaba a velarlos y a servirles en cuanto podía.
Me hizo ver morir a hombres, mujeres y niños, ricos y pobres, etc., enseñándome a no tener miedos, a ayudarles a bien morir, a no tenerles asco, a amortajarlos. El amor crucificado. Como hemos dicho antes, este atractivo que Conchita tuvo hacia el crucificado fue como el molde con el que poco a poco perfiló los rasgos más característicos de su mapa espiritual. Pienso en Francisco de Asís, el santo de la alegría, que contemplaba horas y horas el crucifijo. Era tal su atractivo por Jesús, su amor y gratitud a la pasión de Cristo, que terminó por llevar en sus carnes los signos de la pasión, convirtiéndose en el primer estigmatizado de la historia. Así, Conchita, al contemplar al que traspasaron, irá fijando en su interior las características de su amado. En estos casos, el dicho popular, de tanto quererse terminan por parecerse, se fue haciendo una espléndida realidad. Cogía mi crucifijo al irme a acostar y no sé qué me pasaba al contemplarlo. Una conmoción interior profunda, un clavamiento de corazón en él, imposible de explicar, me atraía, me absorbía, me anonadaba y luego acababa llorando. Pero me pasaba la impresión y volvía a mi vida ordinaria, de tibieza, vanidad y tonteras. El amor a María. Y también, cómo no, el amor a María. Tuvo en su formación una escuela muy temprana. Los rosarios, los altares levantados en torno a su amorosa imagen, las jaculatorias, las exclamaciones, la plegaria confiada, el recurso a ella en la adversidad. En las rodillas de mi madre aprendí que María también lo era. Ella me enseñó a invocarla y a amarla con todo el corazón. Muy temprano sembró en mi alma la semilla de su devoción. Así pues, vemos que en las primeras etapas de la vida de Conchita ya están en germen los rasgos principales de su personalidad espiritual. Esto, como ella misma lo escribe y lo hemos dicho antes, junto a un carácter sensible y revoltoso, alegre y despreocupado con tentaciones de vanidad, con sentimientos también superficiales que tuvo que dominar. Por eso, el trabajo de la gracia no fue inútil en ella. La vida espiritual es como una escalera o como la subida a una montaña. Se puede subir o no, pero el ascenso es también una opción personal. Conchita pudo, como hacemos muchos de nosotros, acomodarse a las circunstancias y dejarse vivir. Sin embargo, ella quiso secundar conscientemente esas buenas inclinaciones que Dios le dio y así poco a poco fue eligiendo una vida sacramental, una vida en donde no faltara la oración, una vida sembrada de penitencias hechas por su amor al crucificado, donde los enfermos y moribundos, los pobres, tuvieran un lugar. Yo te preguntaría, ¿a cuántas personas has visto morir? ¿Has ayudado a alguien a bien morir? ¿Qué lugar real ocupan los pobres en tu vida? ¿Has secundado la educación cristiana y los ejemplos que tus padres te dieron? El noviazgo. Hay también un aspecto que no debemos pasar por alto. Cuando ella era todavía muy niña, va a conocer al que más adelante será su marido, Francisco Armida García. Lo que vamos a descubrir a continuación será un rasgo muy relevante de su personalidad espiritual, la fidelidad. Veamos por qué. En esta época, 1875, y a caballo, me conoció mi marido según me contaba. Me repugnaban los bailes, pero ya con el vestido largo era costumbre concurrir a ellos. Recuerdo que para el primero, que fue en un día 12 de diciembre en la familia, ya era hora y yo no me quería vestir, mejor acostar, pero tenía en mi casa compromiso y fui. Ahí me presentó uno de mis hermanos al que fue mi marido. El día 16 de enero de 1876
Me llevaron a un baile de familia. En San Luis se usa mucho bailar y ahí se me declaró Pancho en toda forma y acto continuo le correspondí. Yo nunca había oído hablar de amores y voy oyendo que sufría si yo no lo quería, que sería muy desgraciado si yo no le correspondía y cosas por el estilo que me dejaron fría. Yo no me creía capaz de inspirar cariño. Se me conmovió el corazón y se me hizo tan raro que sufriera aquella persona porque yo no lo quisiera, que le dije que sí lo querría, pero que no sufriera por tan poco. Conchita, siendo una niña, acepta por motivos casi diríamos de compasión a un muchacho que para abordarla se hace la víctima. Francisco usó una técnica de adolescente, tenía 17 años, que hoy nos hace sonreír, pero que tuvo su eficacia, pues esa muchachita ingenua y de buen corazón no quería por ningún motivo hacer sufrir a nadie. Por eso consintió en amarlo, para no hacerlo sufrir. Pero también ella, ingenuidades aparte, fue haciendo la experiencia de quién era ese muchacho con las técnicas amorosas chantajistas. Lo fue conociendo. Y así, Conchita escribirá: tengo que agradecerle a Pancho, que jamás abusó de mi sencillez. Fue un novio muy correcto y respetuoso, y yo siempre, desde mi primera carta, lo llevé a Dios. Yo quería a Pancho, y aunque no fuera rico, lo prefería a todos los otros porque era muy bueno. Así que la niña rica no se equivocó en su elección. Su sencillez e ingenuidad no le impidió ser certera a la hora de escoger su marido. Prefirió a Francisco, aunque pobre, porque era bueno. Eso significa también una elección. Prefirió la bondad del corazón a la posición social y la riqueza. Ya sabemos que a Conchita no le faltaron los pretendientes de su nivel socioeconómico. Muchos años después, los sacerdotes que trataron a Conchita y supieron quién era y cómo era Pancho, le van a asegurar que Dios se lo escogió. Su noviazgo de casi 9 largos años de duración fue muy limpio y respetuoso y a la vez sencillo. Conchita sometía a su director espiritual los pasos que iba dando en su noviazgo. Todos los avances de mis relaciones con Pancho se las avisaba a mi confesor, que era por entonces el señor Canónigo Peña, hombre muy enérgico y recto. Conchita, que tenía de por sí un natural transparente, se acostumbra a no guardar nada, ni bueno ni malo, sin someterlo a revisión de quien más sabe. ¿Cómo no pensar que en estos años de noviazgo fueron también años de ejercicio en la fidelidad? Conchita amó a un solo hombre, Francisco Armida, y desde los 13 años hasta su muerte. Siempre lo recordó con afecto entrañable y desde niña supo unir su amor a Dios con su amor por Pancho. A mí, repito, no me estorbaba el cariño de Pancho para amar a Dios. Yo lo quería con una sencillez muy grande y como envuelta en el amor de mi Jesús. No veía para mí otro camino y le decía, cuando comulgaba a mi Jesús: mira, Señor, yo quiero casarme y que me des muchos hijos que te amen y te sirvan. Tú ves que yo nada valgo y así ellos te amarán por mí. Con la mayor frescura que le decía yo todo esto sin entenderlo. Válgame el Señor y bendito sea. Tenemos que destacar otros rasgos importantes de la personalidad espiritual de Conchita que se irán acentuando, purificando y haciendo de grandes quilates. Como ya hemos dicho, la fidelidad a una relación y segundo, la sencillez evangélica. La fidelidad. En el entorno social en el que se movía la familia Cabrera Arias, Conchita no pasó inadvertida. Alta, bien formada, de buen cuerpo, muy blanca, de pelo castaño claro, con unos hermosos labios y aquellos ojos azules que le daban alegría y bondad a su rostro. Fue un partido muy codiciado,
pues además era de las mejores familias de San Luis Potosí, rica, excelente amazona, elegante y buena conversadora. Ella misma nos cuenta: me hacían mucho caso en los bailes, sería por tonta. Siempre tenía las etiquetas o programas llenos desde que llegaba. Y después, qué flojera tener que bailar tanto. Las modistas me adulaban de buen cuerpo. Tenía vanidad, pero no inclinación a ella. Seguía la corriente, pero me gustaba agradar a mi novio con suma sencillez y no más. Varios pretendientes ricos me perseguían con haciendas, etcétera, etcétera, pero yo nunca quise ni correspondí más que a Pancho. Alguno se dirigió a mis padres para comprometerme, pero ellos no coartaban mi libertad y solo me aconsejaban prudentemente. Conchita se sostuvo en la elección que hizo siendo casi una niña, no por terquedad, sino porque encontró en Francisco Armida la comprensión, el respeto, el cariño y la valoración hacia su persona que la afianzaron en la fidelidad. Ni el propio gobernador de San Luis Potosí, que también le hizo la corte, logró moverla de su decisión. La sencillez evangélica es una virtud difícil de definir y más difícil aún de explicar. Sin embargo, los mismos comentarios de Conchita, regados aquí y allá, nos hacen ver de qué se trata. Comencemos por decir que Conchita era muy ingenua, que no es lo mismo que tonta, como ella a cada rato se llamaba. Tonta, boba, simple. No, la inocencia, como mejor podríamos definirla, es el estado del alma libre de culpa. Por eso, el inocente es candoroso, fresco, sin complejos. Así era Conchita, inocente. Así le decían de apodo sus hermanos con ironía y espíritu burlón, pero cariñoso, inocencia. Desde luego que ese ser inocente contribuyó en la manera sencilla de entender el mundo y las relaciones de esta muchacha. Pero lo que ilustra aún mejor este punto me parece que son estas cosas que ella misma escribió. Ya de grande, en bailes y teatros, cuántos peligros corrí, de que ahora me doy cuenta y sin embargo yo siento que no me manché, porque o no entendía o sufría. No puedo tener malicia, digo, entender la malicia, esto me es imposible. Siempre he visto las cosas con sencillez, nunca se me ha hecho nada malo, es decir, yo nunca he tenido malicia. Esta es la clave de la sencillez de Conchita, no tener malicia, no ver maldad en donde no la hay. Ella creció, según lo declara poéticamente, como la hierba de los campos al natural. Siendo de una familia pudiente, tenía la sencillez de los campesinos, quienes acostumbrados a ver la naturaleza y sus ciclos, la vida y su reproducción y muerte, son generalmente sin dobleces. Por eso ella misma se sorprenderá de las cosas que la sociedad y la moral restrictiva de su tiempo le van a ir imponiendo. Pero el instinto natural de Conchita era limpio, sencillo e inocente. Por eso puede decir: a mí nunca me inquietó el noviazgo, en el sentido de que se me impidiera hacer menos de Dios. Se me hacía tan fácil juntar las dos cosas. Una moral rigurosa, como la que había en tiempos de Conchita, la va a ir modificando. Ella observa con su acostumbrada claridad. A mí no me parecía que me manchaba, y muchas veces fui a comulgar al día siguiente de teatro o baile, hasta que me dijeron que no era propio y mucho sufrí. Ese me dijeron que no era propio tiene una gran carga de opresión en su percepción de las cosas. Podemos decir, a manera de resumen, que gracias a los dones que Dios puso en ella, a sus buenas inclinaciones, a la esmerada educación que le dieron sus padres, en especial su madre, Conchita contaba con un buen número de cualidades y virtudes, pero a la vez era sometida a una tensión debido a su manera de ser, a su entorno social y familiar,
que la hacía oscilar entre momentos de fervor, de oración y penitencia, de grandes aspiraciones e ideales, y por otro lado, frecuentes momentos de superficialidad y ambiente banal, de confort, de vanidad por los vestidos, las alhajas, por la competencia, el lucimiento social y el deseo de figurar. Hubo, sin embargo, un hecho dramático que ella llamó su conversión. Como en la vida de muchos santos, esos momentos son aprovechados por el interesado de una manera radical para centrar un camino que apenas estaba esbozado. Y eso sucedió con Conchita el 15 de septiembre de 1883, cuando ella estaba próxima a cumplir los 21 años. Su hermano Manuel, el mayor de los Cabrera Arias, murió acribillado por un huésped mientras tomaban café en el comedor de la hacienda de Jesús María. El huésped era Francisco Cayo Moncada, conde del Jaral de Berrio, dueño de la hacienda del mismo nombre y vecino de Jesús María. Manuel Cabrera, en ese entonces de 34 años, casado y con 3 hijos, había recibido la visita de Pancho Cayo, como le llamaban al conde, y se había empeñado en detenerlo a comer. Después de los alimentos, cuando tomaban café, al pararse don Pancho y volverse a sentar, se atoró el gatillo de la pistola que llevaba al cinto, se disparó, y la bala le entró a Manuel por un carrillo, saliendo por la cabeza. Los sesos se estamparon en el techo del comedor. Murió instantáneamente. El suceso ocurrió a las 2 de la tarde. A las 10 de la noche, Octaviano y Clara, padres de Manuel y sus hijos, entre los que estaba Conchita, llegaron a la hacienda. Los padres se pusieron como locos. La situación era tremenda. Conchita dice que a su hermano primitivo que presenció el hecho le nació la vocación de jesuita y a ella el terrible golpe la vino a sacar del mundo y sus vanidades para acercarla más a Dios. De ahí en adelante hubo un cambio sustancial en Conchita. Fue muy cruel este golpe, pero muy saludable para mi pobre alma, tan divagada y tan distraída, y aún para toda mi familia. Volví con el luto, a darme más a Dios, a pensar más de cerca en Él, desprendiéndome de la corriente que me llevaba a las vanidades de la tierra. A partir de esta sacudida que recibió con la violenta muerte de su hermano mayor, se podría decir que todas las virtudes y aspiraciones que llevaba desde la niñez van a ir adquiriendo peso específico y a la vez las vanidades y lo superficial se van a ir diluyendo. Al recordar todo aquello, Conchita escribe un bellísimo texto, digno de las mejores plumas cristianas, de un San Agustín, de un León Magno, de una Teresa de Jesús o de una Teresa de Lisieux. Yo presentía dentro de mí, Señor, casi sin conocerte, tu presencia, tu hermosura, tu poder y tu bondad, y al recordar mis sentimientos ocultos de niña, de joven, de casada, de viuda y de todos los estados por los que he cruzado, mi alma llora de gratitud, porque tú, mi Dios, ocupabas ya, sin yo saberlo, el fondo de mi corazón, lo íntimo de mi ser, la parte más noble de mi espíritu. Esa, Señor, ¿verdad que siempre te ha pertenecido? Con ese amplio bagaje, esta joven que ha vivido entre privilegios, con una vida de sociedad muy activa, en medio de un ambiente campirano con poquísima instrucción académica y que ha sufrido un rudo golpe familiar, llega al matrimonio con el regiomontano avecindado en San Luis Potosí, Francisco Armida García. Las motivaciones que Concepción tuvo para contraer matrimonio son muy interesantes y han quedado consignadas en sus escritos. Vale la pena conocerlas. Yo sentía un vacío muy grande dentro del alma, que pensé llenarlo casándome con un hombre tan bueno y que me quería como Pancho. Llegó el día que fueron a pedirme.
Mi madre lloraba. Mi padre me preguntó que qué contestaba, que si quería casarme, y yo le contesté que sí, porque yo quería a Pancho. A los 13 años conocí a Pancho y me entregué a quererlo. Siempre a Dios primero, aunque sin ver otro fin que casarme con él. Le pedía a Dios esto, y que me diera hijos para que lo amaran, viendo que yo no servía. Esta es la carta 33 de Conchita al padre Félix, el 30 de abril de 1903. Pensaba que casada tendría más libertad para mis penitencias, y esto me encantaba y me tranquilizaba. Yo mucho le pedí a mi Jesús que me ayudara a ser una buena esposa, que hiciera feliz al hombre que iba a darme por compañero. Comentando estas motivaciones, podemos sacar en claro que Conchita quiso casarse con Francisco Armida García porque lo quería y él correspondía a su amor. Deseaba hacerlo feliz, pues era un hombre bueno. Con él quería tener muchos hijos que amaran a Dios, ya que ella se siente que no vale nada y el amor de sus hijos harán fuerte esa pasión tan profunda que ella siente por su Dios. Y además, como de paso, presiente que encontrará una mayor libertad para orar a sus anchas y hacer sus penitencias sin que nadie le ponga obstáculos. Como veremos más adelante, no se equivocó en ninguna de ellas. Matrimonio. El día 8 de noviembre de 1884, cuando Conchita cuenta con 21 años y 11 meses, celebra su matrimonio religioso con Francisco Armida García, de 25 años. Ella va vestida con un precioso traje de seda blanca, muy elegante, lleno de azares, confeccionado en París, con su velo y corona de flores del naranjo, adornada con unos magníficos broqueles de brillantes, una cruz de las mismas piedras, un collar, anillos. Recibió muchísimos regalos, vestidos, felicitaciones. El matrimonio lo celebró su querido tío materno, el canónigo Luis G. Arias. La ceremonia fue a las 8 de la mañana en el camarín de Nuestra Señora del Carmen, en la iglesia del mismo nombre. Después, los ya esposos regresaron a la casa de los padres de Conchita para recibir las felicitaciones y proceder al matrimonio civil. Después, la fotografía, de la cual conservamos buenos testimonios, y finalmente se dirigieron a la quinta de San José, donde fue la comida y el baile. Conchita, durante su fiesta de matrimonio, pide a su ahora esposo 2 regalos, que él le promete cumplir, que la dejará ir a comulgar todos los días y que no fuera celoso. El marido, todo un caballero, cumplirá fielmente su palabra empeñada en tan solemne ocasión. Hacia el atardecer, los recién casados, por consejo de Octaviano, el hermano de Conchita, abandonan la fiesta casi a escondidas, sin despedirse de los padres para no hacerlos sentir mal. Conchita sale muerta de vergüenza, llorando, pues se le hacía feo quedarse a solas con Pancho. El flamante esposo, para consolarla, manda traer a algún familiar de Conchita para que los acompañe a cenar. Aquí se cierra, con el matrimonio, el primer escalón de la vida espiritual de Conchita, que hemos llamado de formación, pues hemos hecho notar que ella se fue formando en la oración, la sencillez, la pureza, la penitencia, la fidelidad, el amor a la Eucaristía, al crucificado, a los pobres, en la sencillez evangélica. Tuvo que luchar contra las tentaciones de la vanidad, el lujo, la apariencia, el deseo de aparecer, el amor a la diversión y al peligro. Vivió un golpe que le hizo comprender la caducidad de las cosas y sacó en claro que desde dentro de su corazón una voz interior le advertía insistentemente que frente a las adulaciones, modas, paseos, diversiones y otras cosas peligrosas, ella debía recordar:
Tú no naciste para esto. En otra cosa está tu felicidad. Esta es la mujer que se entrega totalmente a Francisco Armida, temblando por la responsabilidad al llegar el momento en que haría feliz o desgraciado a un hombre.